En el corazón de Guadalajara existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, un antiguo cementerio donde las lápidas guardan historias y donde, según cuentan, algunas almas nunca se fueron. Entre pasillos silenciosos y tumbas centenarias se encuentra el famoso Panteón de Belén, escenario de algunas de las leyendas más inquietantes de México. El día de hoy te invito a recorrer conmigo sus historias. Hello, annyeonghaseyo, yo soy Lee Jun y bienvenidos al primer mini episodio de su podcast Cafecito con Izun. ¡Hola! Bienvenidos a este primer mini episodio de la nueva sección que hemos inaugurado en el podcast. Venga, este es el primer mini episodio de una nueva sección que ya les habíamos platicado en el primer episodio de esta temporada que vamos a abrir. Sin embargo, si mal no recuerdo, creo que no les habíamos dicho específicamente de qué iba a tratar esta mini sección, solo que la íbamos a abrir. Bueno, esta mini sección la vamos a enfocar un poco más a leyendas, porque estaba platicando con Jason y le dije, estaría cool hacer algo que fuera de leyendas, pero como que siento que hay como muchas leyendas alrededor de, o sea, no solo de México, sino en todo el mundo, ¿saben? Entonces, así como para hacer un solo episodio, pues como que no, como que sentí que era mucha información para solamente un solo episodio de una hora, hora y cacho. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una mini sección en la que podamos hablar de algunas leyendas? Y digo, no va a contar como tal, como un episodio, porque, o sea, ustedes saben que nuestros episodios son en un formato más largo, de poco más de una hora. Entonces dijimos, o sea, no queremos que una cosa sustituya a la otra, ¿saben? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no mejor hacemos una mini sección que es algo muy similar al de reinas emblemáticas, al de mujeres emblemáticas, pero si se dan cuenta, mujeres emblemáticas es parte del contenido largo. Entonces dijimos, me gustaría o nos gustaría hacer uno que sea de episodios cortitos que podamos subir entre un episodio y otro. Ustedes saben que vamos a subir los episodios cada día 28 de cada mes. Entonces, fue algo que pensamos y como tal, ya vendría siendo el primer mini episodio. Em, una disculpita de antemano. Ya saben que a veces empezamos con disculpas a veces. El mes pasado, en febrero, no pudimos, tuvimos algunos ahí desajustes en cuanto a horarios y todo eso. Entonces ya no nos dio tiempo a subir un episodio. Entonces, ahorita estoy grabando este mini episodio para subírselos antes del episodio que se va a subir normalito el 21 de marzo. Digo, el 28 de marzo. Entonces, no se preocupen, este mes va a haber episodio y mini episodio. O sea, en este mes ustedes van a tener contenido de Cabecito con Izun. Claro que sí, ¿por qué no? Así que, bueno, el día de hoy, como lo escucharon en la introducción, o sea, hoy intentamos hacer una introducción bastante misteriosilla por ahí, porque como podrán haberse dado cuenta, vamos a hablar de un lugar muy emblemático que es una joyita, pero joyita de la perla tapatía de nuestro querido México. Y ese es el Panteón de Belén. Seguramente algunos, tal vez, a los que les gusten las historias paranormales y así, les podrá sonar el nombre, ¿saben? Y para algunos otros que como yo crecimos viendo programas como Extra Normal, por ejemplo, también sabemos de las temillas por ahí de ese panteón. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no podemos empezar con una joyita de terror paranormal que desde cuando yo les quería subir? Entonces dije, mi momento ha llegado. Claro que sí. Y aquí estamos. Entonces, esta joyita
originalmente no se llamaba el Panteón de Belén, sino que se llamaba el Panteón de Santa Paula, que como tal fue solicitado por un obispo que se llamaba Diego de Aranda y Carpintero, y lo solicitó a un arquitecto de nombre Manuel Gómez Ibarra, que básicamente es un panteón que está inspirado en en la arquitectura funeraria que se conocía durante el siglo XIX. Y este panteón se divide en dos secciones. O sea, usualmente los panteones se dividen por secciones y en la antigüedad se subían bueno, se dividían, no se subían, se dividían más bien por clases sociales, económicas, socioeconómicas. Pero en este caso, bueno, el Panteón de Belén se divide en dos patios. Uno es el de Santa Paula, que es como antes se conocía el panteón, y otro es el patio de San Francisco. Más o menos en qué consiste. El patio de Santa Paula es la sección más antigua y más solemne, donde descansan figuras más históricas y figuras clave que pertenecieron o que nacieron en Guadalajara. Entre ellos están el obispo de Aranda y un general que es Pedro Moreno. Son tumbas más majestuosas, por así decirlo, piedra, mármol. Son sencillas pero con materiales más majestuosos y son las más antiguas. Y otra es el patio de San Francisco, que es la sección mucho más grande y ya estaba más diseñada como para albergar a eh, todo tipo de personas. ¿O todo tipo de personas en qué sentido? De cualquier clase social. Ujú. Más o menos así es como está dividido el panteón hasta la actualidad. Eso, a partir de ahí, el panteón tuvo un cierre que fue en 1896 algunos dicen que fue por motivos de salud. Entonces lo cerraron y lo volvieron a abrir hasta 2011. O sea, si se dan cuenta, es un periodo de tiempo bastante considerable. Y cuando lo volvieron a abrir, lo abrieron ya bajo un nuevo nombre, que es Museo Panteón de Belén. Un nombre bastante peculiar para ser un cementerio, ponerle museo, pero hay que recordar que en la sección de Santa Paula, pues hay figuras emblemáticas dentro de este cementerio. Así que yo podría suponer que por eso le pusieron museo. Pero este ya es un nuevo nombre hasta la actualidad, Museo Panteón de Belén. Y este panteón, cementerio, museo, alberga historias bastante peculiares. Una de ellas, y la más conocida, es la del niño Nachito. Más o menos de qué va esta leyenda. Bueno, la leyenda cuenta que Nachito era un niño que le daba fobia, que tenía más bien una fobia a la oscuridad. Y en una noche que sus padres no estaban en casa, hubo una tormenta muy fuerte y para esto, Nachito al tener una fobia a la oscuridad, sus padres habían decidido guardar ciertas antorchas para poderlas utilizar en su habitación cuando era de noche, porque era tanto su fobia que todas las noches gritaba y no podía estar solo. Así que sus padres decidieron poner antorchas cuando él durmiera para que no sintiera esa oscuridad. Y en esa noche los papás decidieron salir y hubo una tormenta. Por ende, la tormenta apagó, o el aire de la tormenta apagó las antorchas de la habitación de Nachito. Y empezó a gritar y a gritar y a gritar hasta que falleció. Se dice que falleció de un infarto por el miedo tan grande que tenía en ese momento. Poco tiempo después deciden enterrarlo en este panteón, pero se dice que al día siguiente de que fue enterrado, su sarcófago, bueno, no sarcófago, sino su caja estaba fuera de la tierra. Y el personal del panteón pensaba que era por los saqueadores de tumbas. Así que volvieron a enterrarlo en ese mismo día y a la mañana siguiente se dieron cuenta que otra vez estaba
caja afuera de la tierra. Entonces volvieron a decir lo mismo, que habían sido saqueadores, y fue cuando su madre recordó la fobia que tenía Nachito a la oscuridad. Así que sus padres tomaron la decisión de construir un sarcófago de piedra y dejarlo por fuera, o más bien sobre la tierra, y que tuviera ciertas aberturas para que pudiera entrar la luz del sol hacia su tumba y que él no tuviera miedo a la oscuridad. Esta es una de las primeras leyendas que se albergan y bastante conocidas dentro del Panteón de Belén. Otra es la leyenda del vampiro de Guadalajara. Esta ronda a partir del siglo XIX, donde un misterioso extranjero llamado Don Jorge llegó a la ciudad. Poco tiempo después comenzaron a aparecer animales eh, que pasaron la mejor vida y finalmente fueron cuerpos de personas. Así que la población estaba sospechando de una extraña conducta y por lo mismo comenzaron a seguirlo. Finalmente se dieron cuenta que él había sido el causante de estos sucesos y fue capturado y llevado al panteón, donde le clavaron una estaca de madera en el corazón, y sobre su tumba la estaca se convirtió en un frondoso árbol cuyas raíces abrazan el sepulcro. La advertencia es clara, cito: si el árbol llega a secarse o a caer, el vampiro despertará de su letargo para vengarse de los descendientes de quienes lo desvivieron. Algunas de las leyendas las estoy sacando de una página que se llama México Desconocido, por si llegan a notar que en algunos puntos digo cito o que los estoy leyendo. Así que las estoy sacando de ahí. Recuerden que cuando nosotras utilizamos ciertas páginas de internet, por cuestiones de derechos de autor, preferimos mejor en las descripciones citarlos y también en el video, obviamente, y dejarlos en formato APA porque, ¿por qué no? Todo legal, claro que sí. Otra es una historia muy pequeña y muy cortita que se llama El árbol del ahorcado. Cerca del panteón había un antiguo hospital civil. En a un costado de este hospital había un árbol que se asociaba a esta historia de este paciente, que más o menos va así, que este joven padecía de una enfermedad que al parecer no tenía cura. No se especifica exactamente cuál era su enfermedad, solamente decían que era incurable. Y al llegar a un punto de desesperación de saber que no iba a tener cura, este joven decidió quitarse la vida, por lo que decidió, disculpen, necesito buscar las palabras para que no nos quitan el episodio. Decidió autodesvivirse con una sábana. Sin embargo, la sábana se rompe y queda atorada en el árbol que ya era parte de este cementerio, terminando así con su vida. Y el árbol original de esta historia fue talado. Sin embargo, se rumora que el fantasma de Santiago, que es esta persona, sigue vagando por los pasillos del hospital y del cementerio buscando venganza o descanso. Y por ende sigue alimentando el misterio de esta zona del cementerio. De hecho, si buscan imágenes, podrán encontrar la fotografía del árbol que está talado y que está prácticamente a un costado de lo que antes era este hospital. Otro se llaman las gavetas de la suerte. Se dice que no todas las historias de este cementerio son de terror. En este caso, Joseph Johnson y John Young eran una pareja escocesa que vivió durante el siglo XIX. Si se dan cuenta, la mayoría de estas historias rondan de esa época, el siglo XIX. Se ganaron la fama de ser santos milagrosos.
En este tiempo de crisis se dedicaron a ayudar a personas necesitadas repartiendo comida y asistencia médica. Tras su fallecimiento por cólera, la gente siguió acudiendo a sus tumbas en busca de ayuda y hasta la actualidad se les llaman las gavetas de la suerte, donde reciben o se dejan ofrendas como pulseras, rosarios, flores, entre muchas otras cosas, con la intención de ir a buscar salud o fortuna. Si se dan cuenta, esta es una leyenda, no es de terror, sin embargo, mmm, muchos lo consideran milagroso, algunos otros no, porque si nos damos cuenta en esta leyenda, los actos de voluntad que realizaban estas personas eran vida y no eran como tal milagros o lo que era considerado como tal, sino que más bien solamente eran actos voluntarios. Y hasta la actualidad la gente por esta conmoción decidió seguir solicitando estas ayudas como tal. Em, Otra historia más es la del consultorio médico. En una de las gavetas se dice que había un joven actor llamado José Castro, que fallece a sus 29 años. Em, mm, Básicamente, esta leyenda es muy similar a la de las gavetas de la suerte, ya que después del fallecimiento de este doctor, muchos de sus pacientes siguieron yendo a consultas en la tumba para que pudieran eh, ayudarlos este médico desde lo que se dice el más allá. Hasta la actualidad, igual, esta tumba tiene ofrendas de mucha gente que llega a visitarlo con la esperanza de que puedan encontrar alguna cura a sus sufrimientos. Y tenemos una última leyenda que es bastante corta, que se llama La tumba de la mujer enamorada, que es otra historia que habla de una mujer que fallece esperando a su amor quien nunca regresó. Y se dice que en las noches se puede observar una figura femenina que camina entre las tumbas como si siguiera esperando a alguien que le prometió volver. Es una historia bastante similar a la que podemos encontrar en la película de Tim Burton, El cadáver de la novia. Es algo bastante similar. Si se dan cuenta, este es un episodio bastante cortito, por lo que solamente contamos historias bastante pequeñas. Ahorita les abordé como leyendas cortitas, pero varias. Sin embargo, lo que se busca con estos episodios es que se hablen de una sola leyenda que sea un poquito más extensa, pero igual que sea en un formato em, cortito para poderlo subir y que no se confunda con un episodio normal. Así que tal vez estas historias solo sean leyendas o tal vez no. Pero si alguna vez visitan el Panteón de Belén y sienten que alguien los observa entre las sombras, quizá no estés tan solo como crees. Nos seguimos escuchando en el siguiente episodio de Cafecito con Izón y nos vemos hasta la próxima. Chao.